Una apuesta. Eso fue todo lo que separó a Mercedes de convertirse en una leyenda o de desaparecer para siempre. Hoy cuando escuchamos el nombre Mercedes, pensamos en lujo, prestigio, tecnología y éxito. Pensamos en automóviles que representan estatus. Pensamos en una marca admirada en todo el mundo. Pero casualmente hace más de 100 años nada de eso existía. No había fama, no había prestigio, no había garantías, solo había una industria naciente, llena de incertidumbre y un hombre dispuesto a arriesgar una fortuna porque estaba convencido de que veía el futuro antes que los demás. Lo curioso es que casi nadie compartía su visión. La mayoría pensaba que los automóviles eran una moda pasajera, un experimento costoso, un juguete para millonarios, algo incapaz de reemplazar al caballo. Y siendo honestos, parecía lógico. Durante miles de años la humanidad había dependido de animales para moverse. Reyes, comerciantes, soldados y campesinos utilizaban caballos. Las ciudades estaban diseñadas alrededor de ellos. Las economías dependían de ellos. ¿Por qué habría de cambiar algo que llevaba funcionando tanto tiempo? Sin embargo, la historia demuestra una y otra vez que las grandes revoluciones nacen precisamente cuando alguien cuestiona aquello que todos consideran permanente. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Lo que comenzó como una apuesta terminó creando una de las marcas más famosas del planeta. Pero antes de que existiera Mercedes, hubo fracasos, hubo burlas, hubo pérdidas económicas, hubo personas que estuvieron a punto de abandonar y hubo momentos donde todo parecía condenado al fracaso. Esta no es solamente la historia de un automóvil, es la historia de cómo una visión puede cambiar industrias enteras. Es la historia de cómo se construyen los imperios y es la historia de una lección financiera que sigue siendo válida más de un siglo después, porque el futuro rara vez pertenece a quienes esperan, normalmente pertenece a quienes se atreven a actuar antes que los demás. Capítulo 1. El mundo antes del automóvil. Para entender la magnitud de esta historia, debemos regresar a una época que hoy parece casi imposible de imaginar. Un mundo sin automóviles, un mundo sin semáforos, sin gasolineras, sin autopistas, sin tráfico. Durante siglos, la velocidad de la humanidad estuvo limitada por la velocidad de los animales. Si querías viajar más rápido, necesitabas un caballo más rápido. Si querías transportar más mercancías, necesitabas más caballos. Todo giraba alrededor de ellos y el sistema parecía funcionar, pero tenía enormes problemas. Mantener caballos era muy costoso. Había que alimentarlos, había que cuidarlos, había que proporcionarles espacio, había que reemplazarlos cuando enfermaban. Y conforme las ciudades crecían, también crecían esos costos. Algunos economistas y urbanistas comenzaron a preocuparse. Las ciudades eran cada vez más grandes.
el comercio aumentaba, las necesidades de transporte crecían y los métodos tradicionales comenzaban a mostrar sus límites. La humanidad necesitaba algo nuevo. Lo que nadie sabía era que sería entonces que comenzaron a aparecer inventores, personas obsesionadas con una idea aparentemente imposible: crear una máquina capaz de moverse sin caballos. La mayoría de la gente se reía. Parecía absurdo. Las máquinas eran pesadas, ruidosas y extremadamente caras. Pero para unos pocos visionarios aquello representaba el futuro. Y entre esos visionarios destacaban dos nombres: Carl Benz y Daimler. Dos hombres que cambiarían el mundo totalmente. Capítulo 2. Carl Benz, el hombre que se negó a rendirse. Carl Benz no nació rodeado de riqueza. Su camino estuvo lleno de dificultades. Desde joven mostró fascinación por la ingeniería. Mientras otros observaban el mundo tal como era, él imaginaba cómo podía mejorar. Pero tener talento no garantiza el éxito. Muchos inventores brillantes fracasan. Porque carecen de recursos, y Benz estuvo muy cerca de convertirse en uno de ellos. Durante años luchó con problemas financieros. Sus proyectos consumían dinero constantemente. Los inversionistas dudaban. Los bancos desconfiaban. Y muchas personas pensaban que estaba perdiendo el tiempo. Sin embargo, continuó. Trabajó durante años perfeccionando motores, estudiando mecanismo, corrigiendo errores, volviendo a empezar una y otra vez. La mayoría de las personas ve el éxito. Y olvida los años de sacrificio que existen detrás. Pero esos años son precisamente los que construyen las grandes historias. Finalmente llegó el momento decisivo. Después de innumerables pruebas, Benz desarrolló uno de los primeros automóviles prácticos de la historia. Era una máquina revolucionaria, pero habían problemas. Porque ser revolucionario no significa ser aceptado. La mayoría de las personas seguía sin confiar en aquellos vehículos, pero él no se rindió y siguió y continuó. Y así es como se forjan en silencio.